Bien, muchachos, vamos a esta clase que tiene que ver con perspectiva cónico-angular. Después de haber visto dos de los procesos directo y por medición, vamos a utilizar ahora un método desarrollando una malla teniendo en cuenta todos los conceptos del trabajo de los elementos del sistema de perspectiva cónica. Esto sigue siendo de los métodos dentro de lo que se puede llamar estimativo. Bien, van a hacer en este caso, en este ejercicio, esa malla y ustedes van a crear un proyecto sin tener unos planos definidos. ¿Listo? Ese va a ser el trabajo que vamos a hacer en este ejercicio. Comencemos con el trazo de las líneas principales, como son la línea de horizonte, línea de tierra, la línea de horizonte, y vamos a colocar la línea de alturas sobre el costado derecho de esta pantalla. En la parte derecha también vamos a ubicar, cercana a la línea de alturas, lo que sería la fuga, y la fuga del lado derecho, que sería mucho mayor, casi el doble, de la fuga del lado izquierdo. Listo. Después de esto, vamos a trazar, partiendo de la intersección de la línea de alturas con la línea de tierra, una primera fuga que sería aquella fuga que tiene que ver con la fuga de anchos, y la otra sería la fuga de profundidades. Entonces tenemos ya en perspectiva los tres dimensiones, ancho, alto y profundidad, del ejercicio. Luego vamos a marcar una cuadrícula en el piso, tomando como base una primera medida partiendo de este punto hacia acá, en un primer ancho, digamos aquí, que tiene cualquier valor. Continuamos el siguiente con la distancia base anterior, pero un poco más pequeña, porque la construcción de la perspectiva nos ha enseñado que las medidas en la fuga, en la medida que se van acercando a ella, van reduciéndose en su tamaño. Listo. Ahí pueden ver entonces el primer trazo hacia la fuga izquierda. De la misma forma vamos a hacerlo en el lado izquierdo, es decir, tomar una medida ancha proporcional a este de aquí, porque recuerden que esta línea está en un ángulo mucho más pequeño que esta línea que está en el lado izquierdo. Por tanto, voy a tomar, supongamos, esta distancia tiene tres líneas, tres líneas, esta la voy a tomar de 2 y la lanzo a la fuga contraria. Asimismo voy reduciendo la distancia de los anchos de este cuadro en la medida que voy acercándome
hacia la fuga. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer una cuadrícula de 6 por 6. Ahí la tenemos marcada. Hemos hecho básicamente la planta en una cuadrícula. Ahora bien, tomando esos valores en altura, vamos a suponer que voy a tomar 1,5 como distancia base. Entonces aquí tengo 2 cuadros y medio y aquí voy a tomar los otros 2,5 y aquí tomo 2,5 y estoy marcando las alturas que podría tener el X edificio que pensaría en desarrollar. De la misma forma, entonces trazo las fugas al lado opuesto, o sea, al lado izquierdo. Esta ya es la misma y esta que estaría aquí pues se confunde con la fuga de la cuadrícula de abajo. Y para terminar la plantilla, en cada profundidad de cuadro que tomé aquí voy a levantar una perpendicular sobre el costado del derecho. Esto, si lo pueden hacer primero plantearlo con una regla y luego ya lo pueden hacer trabajando con mano alzada. La idea de estas plantillas es poder trabajar de forma muy rápida un boceto de algún proyecto que tenga o que vaya usted a crear en su forma principal. Aquí ya tenemos entonces planteada toda la malla. El siguiente paso sería construir el proyecto a partir de esa malla, es decir, ya ustedes tendrían que utilizar su imaginación para poder plantear ese edificio ahí. Entonces voy a tomar como base una línea un poco más gruesa para afianzar el edificio. Entonces ya corresponde a su imaginación lo que vayan a hacer aquí. Por ejemplo, yo voy a marcar este bloque, este primer bloque de aquí, para dar una jerarquía al edificio. Recuerden, siempre tienen que estar en función de las fugas. Eso es lo importante del ejercicio. Por ejemplo, yo quiero darle jerarquía a esta parte de la esquina, sabiendo pues que sea un edificio esquinero, y voy a darle como un voladizo en la parte superior. Esto le dicen culata y lo utilizan mucho para que la lluvia no manche el edificio, ¿no? Es un voladito pequeño que tiene el edificio. Ok. Plantear, por ejemplo, este piso de la parte superior, lo voy a imaginar aquí cerrado, igual acá, este primer piso, y que estén separados por unas
líneas que pueden ser, se utilizan mucho hoy en día, objetos de adorno, ¿no? Esto no es sino otra cosa como para dividir los diferentes espacios de los apartamentos o de las ventanas que se quieran colocar. Lo voy a hacer en un costado, pero no lo voy a hacer en el otro costado. Entonces aquí tendría esta primera parte maciza y digamos que esté dividido por unos ventanales en cada uno de estos elementos, y este sea un solo bloque que pueda llamar la atención, bien sea porque aquí va a ir el título o el texto o el nombre de un edificio ahí, no sé. Bien, entonces aquí lo divido para darle la textura o la opción de una ventana que se está saliendo pues en ese piso. Listo, vamos a plantear hasta este piso, sería el primero, haciendo que este piso de aquí sea vacío. Entonces aquí se van a convertir estas líneas en columnas, ¿sí? En columnas, y lo mismo va a suceder en esta parte, pero como les dije antes, no voy a afianzar estos espacios llevándolos hasta arriba. Entonces aquí voy a colocar otra columna y otra columna, por supuesto, en esta parte central. Al fondo voy a desplazar el edificio, miren, conformando como un corredor que se genera dentro del edificio. Aquí lo voy a subrayar para que lo visualicen. Ustedes pues plantearán otras cosas diferentes a las que yo estoy haciendo aquí, por favor, que no sea los mismos temas que el profesor maneja los esté usted desarrollando acá. En esta parte central voy a generar una especie de balcón, ¿sí? Un balcón amplio que va a estar, ojo, toda línea siempre va a fuga, mire, a fuga, siempre. Tengan presente eso para que puedan dibujar muy bien el espacio que ustedes están planteando. Miren ahí. Entonces conseguí hacer una reducción de este espacio en ese elemento. Lo mismo voy a hacer en este otro punto para que haya como una especie de simetría, digámoslo así. Ojo aquí, se va a ver mucho más pequeño la parte superior porque ya la fuga ha bajado, pero estas líneas deben coincidir con esta de aquí y esta con esta de aquí. Esto me está demostrando en su ejercicio que usted está visualizando mucho mejor ya el espacio en 3D, y de eso se trata
el ejercicio. Bien, en esta parte sigo pensando que estos elementos van a conformar un ventanal de esos pisos, pero voy a saltar dos elementos, voy a saltar aquí y voy a generar estos ventanales aquí y voy hacia este otro. Listo. Tal forma que la parte de aquí central, esta parte central, solo sea una pared, no sé, podemos aquí colocarles un cuadrado simulando que hay una ventana, puede ser que haya ahí en ese punto una escalera y sencillamente se está iluminando a través de esas ventanitas de ahí. Muy bien, en la parte de este costado vamos a ver, proyectemos nuevamente estos pisos. Sí, muy bien, y vamos a trabajar la mitad. Esta mitad la voy a pronunciar o a meter un poco siguiendo la idea de este espacio que metí aquí. Es aquí la voy a introducir un poquito, listo, para generar una hendidura en ese plano, listo. Y estos otros los vamos a dejar como si fuera completa el espacio, que puede ser un ventanal, repito, o puede ser otra cosa alusiva. Bueno, ustedes lo harán mucho mejor, con mayor mejorarme el proceso, y vamos a marcar ahora como la esquina de ese espacio. Voy a tratar de hacer como si hubiese aquí un andén, ¿sí? Por eso hay que fugarlo. Aquí hay un andén. Podemos marcar aquí la calle, ¿sí? Y pues hacer toda la parte de ambientación. Hagamos un poco esta línea doble para que semeje el andén, y recuerden no hacer el dibujo de estas líneas hasta el final y pintarlas, porque esto indica el infinito, recuerden eso. Entonces, por ejemplo, aquí puedo dibujar un primer plano que puede ser un edificio que esté aquí tapando esta entrada, y para eliminar, podría decir, todo estas fugas de aquí, o podría también determinar un primer plano de una rama de un árbol que esté aquí dibujándose como primer plano. Claro que si es primer plano, los elementos se van a detallar un poco más, ¿no? O puede también dibujarse como primer plano, aquí un poste, ¿sí? Un poste de luz. No vayan a ser ni los dos, yo solamente hablo de la posibilidad de uno de los dos, pero no los dos. O pueden hacer otra cosa diferente, por ejemplo, colocar aquí una persona como un primer plano que está observando el edificio aquí,
una silueta de una persona en ese primer plano. En la parte de esta fuga pueden hacer algunos volúmenes. Recuerden que sean menor que el volumen que planteamos. Aquí unos volúmenes pequeños, y imagínense en el fondo ya otra edificación, ¿sí? Otra edificación aquí que parta esta fuga, ¿sí? Que la quite de ahí. Aquí podría también generar un poste con iluminación para, o hacer una serie de postes en fuga para darle ambientación al edificio. Lo mismo en este caso. Aquí puedo dibujar unos volúmenes un poco más pequeños. Incluso ya podía levantar uno por acá, pero de esa forma sencilla. Miren cómo se hace rápido la parte de ambientación. Y recuerden que si esto es equivalente, supongamos, a 3 metros, la mitad, unos 50, una persona podía estar en este sitio tomando la altura para que haya proporción en lo que estoy dibujando, porque de lo contrario podría caer en el error de desproporción sobre el objeto. Bueno, aquí intentaré dibujar un auto, aparte de un auto, que se vea, y listo. Ahí está la parte de ambientación. Ahora voy entonces a la parte de expresión. Este, repito, es uno de los últimos ejercicios de los 3 que deben entregar. Este es el final de esta semana 3. ¿Listo? Voy a comenzar con los vidrios, con una aclaración. Voy a tomar el color azul un poco más claro, el más claro que ustedes tengan. Y hablo del azul porque supongo que hay un cielo en ese momento azul, y lo voy a marcar en la parte superior, ¿sí? Es decir, digamos que este sea ventanal. Recuerde que yo partí la pared en 2, que este sea el ventanal y este sea un ventanal total. Fíjense bien que en la parte superior coloco el color azul más claro. Luego voy a colocar uno más oscuro, un azul más oscuro en la parte inferior, ¿sí? Aquí no necesito pintar todo el objeto para dar ese tipo de sensación, ¿sí? Ojo. Y voy a tomar otro azul más oscuro, podría decirse que más oscuro que los anteriores, para dar el color en este lado. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hago eso? Tienen que tener en cuenta que en la medida que ustedes bajan, se van a encontrar con muchos objetos, muchos elementos. Eso hace que los colores en la parte de abajo, en cualquier edificio, sean o se tornan más oscuros. En cambio, en la medida que usted avanza hacia arriba, los colores van a ser más claros porque hay más espacio. Esa es una teoría, pues, que tienen que tener en cuenta
aparte, por ejemplo, de que si usted sabe que la luz está del lado izquierdo, lo opuesto a ese lado va a estar más oscuro por la sombra que se genera. Se podría decir entonces que esa sería la disposición del color. Asimismo, deben hacerlo con todos los objetos. Por ejemplo, voy a pintar estas barras o estas columnas. Inicien desde la base de una forma más oscura, ¿sí?, hacia la parte superior más clara, en una forma, digámoslo, degradada, si se quiere decir, de abajo hacia arriba. Repito, ¿por qué más oscuro abajo? Porque abajo la luz es menos intensa, es más oscuro que en la parte superior. ¿Listo? Entonces tengan presente esta aclaración. En la medida que ustedes suban, van a tender a aclarar el color. Y en este caso pues ya serían todas bien oscuras sobre el costado, y en la parte interna, si estos fueran unos ventanales, pues tendrían que ser totalmente oscuros. Listo. Eso es en el sentido de expresión, ¿sí? Ya la idea es marcar la volumetría al cliente, mostrándole cómo sería su edificio, más no entrar en discusión sobre si hay iluminación por debajo, y etcétera, etcétera. Voy a tomar un color ocre para generar estos espacios. Repito, la parte inferior más oscura y en la parte superior más clara. Eso lo puedo hacer incluso de esta manera, haciendo que los objetos, por ejemplo, en este mancho más completo, ¿cierto? Y en la parte superior, en la medida que voy subiendo, hago menos mancha, por ejemplo, así como ustedes lo están viendo. Bueno, aquí podría arreglar un poco dado que se me fue mucho la mano. Entonces le doy un poquito de claridad con el blanco. ¿Sí? Miren, esta es la manera de generar brillos incluso, ¿no? Del otro lado, pues también voy a utilizar el color más oscuro, porque les dije que había carencia de luz. Acá se da totalmente la sombra. Listo, en este lado, como ven, es asimétrico y representaría de esa forma la... Bueno, los volúmenes los voy a pintar en un color neutro, un gris puede ser, porque estos no tienen importancia en el trabajo del proyecto que estoy haciendo. Sin embargo, pues no quiere decir que no se puedan pintar aquí. Listo. Y ahora sí, con un color un poco más oscuro,
como un gris oscuro. Recuerde que los grises no son solamente los de blanco y negro. Un color gris puede ser también en los tonos verdes o en tonos cálidos, ¿cierto? Voy a usar este para afianzar la sombra. Entonces yo le doy un manchón aquí de color gris para decir o hacer entender que este lado tiene poca luz. ¿Listo? Y por supuesto mancharía aquí las sombras, ya que hablamos de esto. La próxima vamos a ver cómo se pueden generar estas sombras en los espacios que estoy dibujando. Entonces aquí por ejemplo habría sombra para determinar esa volumetría y sombras en estas barras. Incluso sombras sobre este volumen. ¿Listo? Estos volúmenes pues ya serían más oscuros. Bien. Y pues para, como les digo, para romper pues esa parte monótona, podríamos entonces pintar bien este árbol, ponerle un color sobre su tronco. Aquí voy a dibujar el árbol, me parece mucho más enriquecedor que colocar un poste. Recuerden que es primer plano, siendo primer plano las cosas deben ser un poquito más grandes, detalladas, ¿cierto? Y aquí un poco más marcadas. Y utilicemos ahora los colores de las un verde. Primero empiecen con los claros, un verde amarilloso para las hojas. Y primero coloquen colores claros y luego colocan el color más oscuro del color verde que estamos hablando, para darle pues mayor o mejor sombra a las hojas, darle volumetría también. Hay muchas maneras de hacer pues estas hojas de aquí. Coloquen unas como si estuviesen separadas, hagan grupos de hojas en algunas ramas y finalmente utilicen un color bien oscuro para dar sombra a estas ramas. Miren, y así le doy volumen a las ramas o al follaje, como quieran llamarlo, de esta. Listo. Y vamos a dar un cielo, vamos a colocar un cielo. Voy a definirlo con un color muy clarito y lo voy a colocar de esta forma. Observen bien cómo lo voy a hacer sobre el edificio, en su contorno. Voy a pintarlo sin tener una forma ese cielo, y en la parte superior voy a hacer unas manchas haciendo como
nubes, ¿sí? Como unas nubes. Listo. Me queda ahora solamente marcar el pavimento, ¿sí? Aquí está. Aprovechemos que este tengo un poco más, es un poco más oscuro, y este me ayuda a afianzar todo el trabajo. No es necesario, repito, que pinten todo y que no se pasen, por ejemplo, de los espacios. Hay que pasarse, no implica nada. Y démosle otro tono grisáceo verdoso a lo que sería el andén. ¿Listo? Aquí tienen entonces ya terminada la perspectiva estimativa de una idea cualquiera. Yo no tomé ningún plano como base, sino que empezaron a surgir las volumetrías de acuerdo a lo que yo iba pensando, y termino pues la parte de ambientación del ejercicio. Entonces finaliza esta parte de los sistemas cónico, angular y central, para luego hacer un estudio muy básico de lo que serían las sombras. Muchas gracias.